Esta es la clase número 2 del curso de Excel intermedio del mes de mayo del 2022. Estoy con el libro Validación Libro, que era el último libro o el último tema que había dejado planteado, que era preparar buenas planillas para la carga. Y acá va de vuelta la recomendación. Cuando ustedes tengan una planilla para preparar la carga, paso 1, títulos. Buenos títulos y descriptivos para que ustedes ahí inicien en cada una de las columnas información de carga relevante al título que tiene cada columna. Segundo paso, de esa planilla que vos tenés ya definidas tus nombres de columna, la recomendación del profe es, te parás en cualquier título y le das formato como tabla. Opción que está acá en el menú inicio a la par de formato condicional. Entonces, cada uno de ustedes se ubican en cualquiera de las celdas que tiene título de la fila 2 y le dan formato como tabla. De los posibles formatos que les presenta, que son varios estilos de combinación, yo sugiero que elijan el primero nomás, que luego van a poder cambiar por cualquier otro. Elijo el primero. Muy atentos acá. Repito, me paro en cualquier celda de la planilla que estoy preparando para la carga, donde he definido los títulos. En cualquier celda de los títulos, la opción es dar formato como tabla. En esta ventana que les aparece, tengan la precaución de tildar esta opción, que esta tabla que están por armar tiene encabezado. Luego les dice que eso encabezado está desde la celda A2 hasta la H2 y haces aceptar. Acabas de armar lo que se denomina una tabla. Las versiones más nuevas del Excel ya aparece donde estoy moviendo el mouse, parte superior izquierda, el nombre de la tabla, que vos le podés cambiar el nombre como quieras, sin que tenga espacio el nombre que quieras, ¿ok? Abajo del nombre, si te llegas a ver equivocado, te propone una opción de cambiar tamaño de la tabla, que le hago clic para ver sobre qué celdas estás armando una tabla. Bien, yo voy a hacer aceptar. Luego de hacer estos pasos, repito, colocar buenos títulos y armar la tabla, la sugerencia es a cada una de las primeras celdas o X celdas de esa tabla que hayas armado, empezar a trabajar con esta herramienta que se llama validación de datos para tener una buena planilla configurada para la carga. Ahí vamos a empezar a trabajar. Ubíquense todos en la primera celda abajo del título fechas, celda 3. Yo quiero que en esa columna de esa tabla, estoy tomando el primer elemento, está vacío, yo quiero que ahí se carguen únicamente fechas. Para el cual, ubicándome en la celda 3, me voy a ir al menú datos. Y para la configuración de la carga, en el menú datos se trabaja con la opción validación de datos. Está en el grupo de opciones que está a la par de texto en columnas. Si tenés chiquita la ventana como la estoy mostrando en este momento, ¿sí? Esa opción de validación de datos del menú datos está acá, herramienta de datos, validación de datos. ¿Ok? Clic en esa opción. Ahí hago una pequeña pausa, me van a dar un OK si ya pudieron ubicarse en la celda A3, primer celda a chequear de esa tabla e ir al menú datos, validación de datos. Y así continuamos todos parejos. Ahí los leo y así hacemos un par de ejemplos de esta herramienta. Bien, Claudia, Fabián, Bernardo, Estrella. Objetivo, preparar buenas planillas para carga. Bien, ahí espero un poquito más. Lo que se incorporaron al último, el libro es validación libros, ¿bien? Que es el que yo había propuesto en el mensaje de WhatsApp. Después aprovecho la oportunidad hasta que, bien Fernando, el que no está recibiendo los mensajes de WhatsApp,
agéndeme en su celular para que le lleguen porque los hago por difusión. Yo armé una difusión del curso, que son los inscritos, y todos los que me tienen agendado reciben en los mensajes. Bien, avanzo. Esta ventana tiene como objetivo configurar lo que vos vas a permitir cargar en esa celda. En permitir, fíjense que en la parte inferior dice cualquier valor. Ahí vas a elegir la opción de fecha. Yo quiero que se carguen únicamente como válido fechas. Luego de elegir fecha, que recuerden que es hacer clic tanto en el medio o en la flechita, que va hacia abajo, en esta parte inferior donde muevo el mouse, configuras una opción más de restricciones de lo que permitís cargar. En datos, fíjate que dice fechas entre tal y tal, menor a tal, mayor a tal. Podés cambiar las restricciones que quieras. Supongamos que está la gente del Crestón recibiendo mercadería, ¿sí?, del año 2022. Muy práctico si utilizan mayor o igual a qué. Mayor o igual que van a elegir en esta opción. Y en la caja de fecha inicial, ahí sí tienen que escribir si ustedes quieren que únicamente se carguen fechas del año 2022. Coloquen 1 de enero del 22. Les pego en el chat que he tipeado en la cajita de fecha inicial. Y recuerden que en la parte de arriba, mayor o igual que. Una vez hecha esa configuración, hago aceptar. En esa celda, lo único que permite cargar es fechas y fechas que sean mayores o iguales a enero del 2022. Por el cual, hoy es 24 de mayo. Si alguien que está distraído tipea 24 en la celda 3 y da Enter, el Excel chequea la configuración que acabas de hacer y no permite que se cargue ese valor y te da un mensaje. Quizás al mensaje no lo leas, le das Enter, seguís presionando Enter, el valor no se permite cargarlo porque no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. La otra opción en vez de dar Enter es cancelar. Cuando presionas cancelar, lo borra el dato. Entonces, esa es la idea de preparar alguna de las columnas clave de tu planilla con alguna configuración de validación. Hagamos el de la celda B3. Repasemos el concepto. Te ubicas en la celda o las celdas donde vos vayas a hacer carga. Yo te propongo que siguiendo el hilo de cómo te hice preparar esta planilla, te pares en la primera celda abajo del título sucursal, porque a esto yo lo hice tabla. Y ya te digo qué plus le da esto. Estando en la celda B3, voy a definir una nueva validación de datos. Recuerden que esa opción está a la par de texto en columna en el grupo de herramientas de datos. Muevo el mouse y armemos un segundo ejemplo. En lo que yo voy a permitir cargar en la celda B3 van a ser valores de tipo lista. ¿Qué quiere decir lista? Que son una lista de posibles valores que yo las voy a cargar en la caja de origen. O sea que yo voy a decir qué es lo que se permite cargar en una lista de opciones. Por ejemplo, que la sucursal sea Metam, punto y coma, Salta, punto y coma, Tucumán. Yo les exijo que solamente los valores posibles en la carga de esta planilla sean de esos valores que estoy tipeando. Se los pegué en el chat también para que vean. Cada uno de los valores los separo con un punto y coma y escribo como quiero que aparezcan en el listado y cómo quiero que se tipeen. De esta forma yo le estoy diciendo al Excel en esa celda B3, yo te propongo que se permitan únicamente la carga de una lista de opciones comprendida entre esos tres valores. Hago aceptar. Eso vas a detectar que en la celda B3, cuando te ubiques, aparece una flecha hacia abajo donde vos elegís la carga, ¿sí?
elijo Metam. Si alguien en esa celda me carga San Miguel de Tucumán, SM Tucumán, y quiere dar Enter, no le permite, ¿sí? Igual que cuando cargas mal una fecha, pero si cargas una fecha buena, un dato bueno, sí te permite avanzar. Acabas de ver un segundo ejemplo de armado de lo que permitís cargar. Hago el tercer ejemplo en la columna C, el que no pudo hacer los dos anteriores. Vamos con la secuencia de paso a ver si lo logramos y lo pueden ustedes repetir, ¿sí? Avanzo. Paso 1, te colocas en una celda abajo del título que querés configurar la carga. Si ya tenés varias celdas cargadas, elegís la celda donde querés configurar. Como te hice hacer una tabla, te propongo que es nuevita la tabla en la primera celda. Luego de ubicarte en esa celda, haces clic en la opción Validación de datos y configuras lo que permitís cargar. Propongo que hagamos un ejemplo más con lista. Elijo lista y en origen tengo muchos destinos o muchos productos o muchos clientes, legajos, y yo quiero que me aparezca el listado de legajos, listado de clientes, listado de productos. No voy a tipear uno por uno separado por punto y coma como el ejemplo anterior. Lo tengo en algún lado de la planilla y en origen, cuando titila mi cursor en esa caja, elijo, acá a la derecha, estas celdas donde tienen desde cobro de consulta hasta librería, botón izquierdo sin soltar y los elijo. En la caja de origen me dice, vas a tomar como origen lo que está desde la celda K5 hasta la K14. Hago aceptar y van a ver que en ese listado aparecen todos los elementos que están cargados desde la celda K5 hasta la K14. Esta es la forma práctica de armar este tipo de planillas. ¿Qué plus le da de haber generado una tabla? Si vos te ubicas en la última celda de la tabla, estoy en la celda H3, podés utilizar la tecla tabulador, la que está a la par de tu tecla Q. A la par de tu tecla Q, parado en la celda H3, cuando presionas esa tecla, tabulador, crece tu tabla y ya permite cargar la fecha de la fila 4, que si quieren un atajo control coma, es uno válido para escribir la fecha que tiene tu computadora. Tecla control coma, es una fecha válida. Si yo me paro al lado, me permite avanzar en la carga. En la sucursal ya me permite elegir una válida. En el concepto me permite elegir uno del listado. Y así puedo seguir cargando yo distintas celdas. Sigo presionando Tab varias veces, avanzo a la siguiente, vuelvo a colocar control coma, avanzo y fíjense que ya tengo una planilla lista para la carga, ¿sí? Ahora, ¿cómo cierro el tema? Yo ya tengo una planilla que me está trabajando en forma correcta, siguiendo la secuencia de pasos que les hice hacer, en la carga de sucursal, fecha y concepto. Y ahora vamos a decir, mira, cliente. Yo tengo el listado de cliente en la hoja cliente y quiero que se listen los clientes como posibles cargas y los quiero validados con esta herramienta. Como ya tengo celdas que donde ya se hicieron carga, vas a hacer la selección de todas las celdas donde se cargan en esa tabla. En mi caso, voy a seleccionar desde la celda 3 hasta la celda 5. Recuerden, cuando ya tengo una planilla que ya hiciste carga y luego decidiste hacer una validación, seleccionas todas las celdas donde se van a configurar una buena carga de datos. Paso 2, haces clic en validación de datos. Y en esta ventana vas a permitir el ingreso de una lista de opciones. En cualquier valor elegís lista.
Y en origen, cuando titila el cursor, decir, mira, los clientes lo voy a tomar y me voy a la hoja de clientes y lo voy a elegir de la columna A. Elijo directamente la columna A completa porque me van a seguir cargando clientes. Acá va una advertencia. Podés elegir celdas o columnas completas y celdas de una única columna. No podés elegir más de una única columna, ¿sí? No más de una columna. Hago clic en la letra A y acá me dice que va a tomar el origen de esta lista, toda la columna A de la hoja cliente. Y le voy a hacer algo más. Voy a trabajar un poquito con mensaje de error, una fichita que está acá en la ventana de validación de datos, la última. ¿Vieron que cuando cometía un error de ingreso salió un mensaje? Propongo modificarlo. En el título le voy a decir un texto, error de carga. En el mensaje de error, prestar atención, solo elegir del listado. Le escribís algo descriptivo para que ahí les copio y pego en el chat que les coloqué en mensaje de error. En título le tipié error de carga y en la caja de abajo, la más grande, prestar atención, solo elegir del listado y le voy a poner un símbolo de admiración. ¿Okay? El estilo alto o grave, que es el rojito, es el que no deja avanzar. Después hay unos estilos más benévolos que te permiten advertencia nomás. Si le erras, te da el mensaje, igual que el de información, y te deja avanzar. El alto es el más restrictivo o grave, el que es rojito. Te digo grave porque en algunas versiones dice grave acá. Entonces, vuelvo a la configuración. Una lista, y esa lista la toma de la hoja clientes de la columna A. Y en el mensaje de error le coloco algo más descriptivo si alguien se equivoca. ¿Sí? Hago aceptar y miren, en la hoja cliente de todas las celdas anteriores y las nuevas va a salir el listado de clientes moviéndose. Miren de dónde me muevo. Ahí está el listado de cliente desde la barra de desplazamiento que les queda muy abajo. Como elegí toda la columna, váyanse al tope. Podés elegir un cliente. Abajo, lo mismo, elegís un cliente. Y vas eligiendo clientes. Y si en algún caso avanzas en la carga, por ejemplo en la fila de más abajo, me paro, hago tab, perdón, en la última celda hago tab, elijo una sucursal, elijo un concepto y alguien coloca Arauz, dice error de carga, prestar atención, solo elegir del listado. Va a tener que poner cancelar y elegir uno bueno, que esté del listado acá de clientes. Esa es la idea. Mi intención es que lo repasen a estos 10 minutos con estos 4 ejemplos para que vean que se pueden hacer estos preparados de planilla, ¿sí? Y bueno, y después si pueden hacer con estos minutos y con los minutos de la semana pasada, el práctico que está en la página 3, segunda página de ejercicio, para que puedan ver cómo trabaja. ¿Cómo cierro el tema? Ahí Juan, bienvenido. Miren qué más se puede hacer con esta herramienta. Y esto lo vamos a hacer todos. Ustedes ya deben tener planillas cargadas. Vamos a la planilla de facturas, que está acá a la par. Miren esta planilla que ya tiene carga y fíjense colocando filtro, control shift L, control shift y L, en la planilla de factura en cualquier celda con datos. Miren la columna condición. Miren la columna condición. En condición, miren de las distintas formas que cargaron consumidor final, exento y responsable inscripto. Todas las opciones que ves de carga, decidís hacer un chequeo o una unificación de la carga. ¿Sí? ¿Qué tal, Juliana? ¿Qué tal, Juan? Vayan abriendo validación libro, estoy cerrando el tema y perdón, y
tablas dinámica inicial. Con eso continúo. Entonces, para cerrar este tema, miren cuando tengan planillas con datos ya cargados. Esta herramienta sirve también para verificar la carga. Te cuento qué vamos a hacer. La columna condición, le voy a seleccionar toda la celda donde ya tengo cargados datos. Si tengo pocos datos, lo podés hacer con el mouse. Si no, te paras en la celda D2, Control Shift, flecha para abajo. Pintas las celdas donde ya se han cargado datos. Bien. Paso 2. En el menú datos vas a armar una validación de datos, a pesar de que ya esté cargada la información. Te vas a ir a la ficha de configuración. Y miren cómo trabajas. Repito, pintas la celda donde ya hiciste la carga, vas a validación de datos, que está en el menú datos, y en permitir les va a decir yo quiero una lista de valores válidos. Voy a permitir una lista. En origen voy a elegir los valores que yo creo que son los correctos de los que ya están cargados. Propongo, si miran el chat, esos 3 posibles valores. Recuerden que cada valor de la lista lo separas con punto y coma y sin espacios. Si lo leen, ahí está la propuesta que hago. Entonces, una lista, y esa lista está conformado con esos 3 valores correctos, todos en mayúsculas, porque así estaban escritos. Bien. Avanzo. Cuando hagan aceptar, van a ver que cada una de las celdas propone esa lista de opciones. ¿Para qué hice esto? Si ya los datos están cargados. Para lo siguiente. A la par del botón de validación de datos hay una flechita para abajo. Del botoncito a su derecha hay una flechita para abajo. Cuando le haces un clic en esa flecha para abajo, ubicándote en cualquier celda de tu planilla, hay una opción que se llama rodear con un círculo los datos no válidos. Clic ahí. Te va a presentar en pantalla cuáles son las celdas que no están bien cargadas según tu configuración de validación. Y le rodea con un círculo. A la que están rodeadas con un círculo, la corregís y vas viendo cómo esta herramienta te ayuda a corregir planillas. Si la corrección la querés continuar luego, flechita para abajo, a la par del botón, borrar los círculos y continúas. Hago pausa, los leo un poquito. ¿Cómo le fue con este control? ¿Le salió? Ahí los leo un poquito. Bien Bernardo, bien Elina Benavides, bien Estrella. Es como para empezar, digamos, a hacer un chequeo de lo que tienen cargado y preparar buenas planillas. Entonces, les muestro otro. Ahí está entrando Pablo. Hola Pablo, ¿cómo va? Juliana. Hola Juliana. ¿Hay 2 Juliana? No. ¿Cómo le va? Entonces, excelente herramienta para control, además de preparar planilla. Miren otra opción que pueden hacer. Total de comprobante, columna que tiene números. Si haces clic en el filtro para abajo, en la opción de filtro, siempre en filtro detecten que siempre muestra de las opciones total de comprobante, columna J de la planilla factura. Siempre va desde el valor más chiquito, el 0, hasta el valor más alto, y después aparece en la celda vacía y lo que es texto o errores. Fíjense, si ustedes se mueven en la columna J, que después del valor más alto aparece el 52.13. Eso quiere decir que
luego del valor más alto que se cargó en esa columna numérico, aparece una celda de texto que es 52.13. Hago cancelar. Mira en la fila 23 de tu planilla de factura, este 52.13 está alineado a la izquierda. Está muy visible la fila 23. Eso es texto. Si vos después haces una suma de toda esta celda, este no te lo va a sumar a esta celda porque es texto. ¿Cómo te vas a dar cuenta si apretando el filtro y no lo detectás o omitís hacer este control con esta herramienta que te presento? ¿Sí? Otra cuestión, miren, otra cuestión para el chequeo. Te pintas la columna J y le pones formato numérico, monetario, Control Shift 4. Control Shift 4, les coloco ese atajo que está muy práctico. El 4 es el número que está en horizontal, segunda línea de teclas, ¿sí? Ese 4 que tiene arriba el símbolo peso. Vos seleccionás celdas y presionás ese atajo y Control Shift 1 le coloca el separador de dos decimales, ¿sí? O Control Shift 4, separador de dos decimales, en un formato personalizado numérico. La celda que no es número, no la formatea. La celda que no es número, que es texto, no la formatea. Pero es imposible detectarla cuando son muchos valores numéricos. Y es muy importante saber, ¿sí? Cuál de las celdas me las cargaron mal, si es que esta planilla no he preparado una validación. Entonces, ahora sí cierro el tema. Hagamos la selección de todos los valores que están cargados en la columna J, ¿sí? Desde J2 para abajo. Voy a ir al menú Datos, Validación de datos. Y en Permitir le voy a decir números decimales, elijo decimales, y voy a decir que sean mayores o iguales que 0. Repito, luego de pintar las celdas a controlar, en permitir, elijo decimales, mayor o igual que, y escribo en esta caja el número 0. Hago aceptar. ¿Para qué me sirve hacer esa configuración de datos que ya están cargados? Recuerden, ubicado en cualquier celda, a la par de validación de datos, en esa flecha para abajo, pueden rodear con un círculo los datos no válidos. Y ahí les va a ir figurando en su planilla qué celda no cumple con la configuración. Y ahí fíjense que les rodea este valor numérico, que no es numérico, es textual, 52.13, lo corregís y automáticamente sale el círculo rojo. Los otros que me aparecen ahí también voy viendo, voy corrigiendo, ¿sí? Después lo voy a hacer trabajar con la herramienta de buscar y reemplazar. Dejo de ver los círculos de validación. Cuando quiero continuar la corrección, rodeo y así esta herramienta les va a ser útil en sus planillas. Control de carga y control en buena carga de datos. Entonces, terminé, digamos, ese módulo que era de preparar planillas, de configurar. Después, en mi canal de YouTube, no sé si vieron que tengo en mi canal de YouTube, si quieren, acá tienen los datos, ¿sí? Ahí están las otras herramientas, si quieren ir viendo algunos videos de cómo proteger hojas, ¿sí? Cómo quitarle algunas cositas más a la planilla para preparar bien una planilla. Son videos cortitos que lo pueden ir viendo ahí. Bueno, plantel completo. Arranquemos la clase número 2 en forma oficial. El tema central de la clase es tablas dinámicas. Abran todos el libro Tablas Dinámica Inicial y vamos a presentar y vamos a hacer resúmenes para manejar esta herramienta que le van a pedir en cualquier trabajo que maneje en Excel para
resumir datos. Me dan el ok cuando tengan, ahí lo sumamos a todos. Ese libro, estoy en la hoja de tabla dinámica inicial, una hoja que se llama salarios, y vamos a empezar a hacer resúmenes. Bien Martín, bien Elina, bien Bernardo. Vamos a hacer resúmenes. Vayan preparando todo, bien Fernando. Tablas dinámicas inicial. Bien Estrella, Juan Pablo, bien. Voy dando una pequeña introducción. Lo que les voy a mostrar es la herramienta que utiliza el Excel de forma muy gráfica, visual, el armado de informes, de resúmenes. Miren cuál es la situación. Ustedes ya tienen planillas con datos cargados, ¿ok? Ya bajaron del sistema, planillas, información cargada, los chicos del Proyecto Norte, de gastos, de reservas, de controles que tengan en el sistema, ¿sí? Y necesitan hacer un resumen, ¿sí? Miren esta planilla que se llama salarios. Los chicos de recursos humanos, por ejemplo, este tipo de ejemplo puede ser, tengo una planilla donde tengo en la columna A el legajo, en la columna B la localidad, en la columna F la categoría, el cargo, la obra social. Estoy leyendo todos los títulos que tiene cargada esta planilla. Y miren de importante de colocar bien los títulos de lo que va cargado abajo de cada título. Y decido hacer un resumen, son empleados, ¿sí? De cuántos empleados tienen una categoría específica y cuánto ganan según los sueldos que tienen estos empleados. Tienen una columna básico pactado. Entonces me concentro en categoría, en básico pactado y quiero hacer un resumen de eso. Entonces, miren la secuencia de pasos que les sugiero que hagan para resumir datos. El primer paso que necesito que hagan es verificar que cada una de las columnas tengan un título. Y ese chequeo es muy importante porque es lo único que necesita esta herramienta. El chequeo de que cada columna tenga un título. Miren cómo lo resuelven a eso. Se van a parar en cualquier celda para no estar chequeando todas las columnas. Lo que sí necesito es que le den formato como tabla. Te paras en cualquier celda con datos o de cualquier título y da formato como tabla. Me tomo hasta la fila 73, chequeo, tengo el título el tilde de la tabla tiene encabezado, hago aceptar. Si alguna columna no tenía título, este paso ya le asigno uno. Eso es fundamental. Y ya me armó toda una estructura de información limpia para empezar a hacer los resúmenes. Es lo primero que me hace. Segundo paso. Ubicándote en cualquier celda con datos de esta tabla, vas a ir al menú insertar, primer botón de tu izquierda, tabla dinámica. Y vas a encontrarte con esta ventana que te dice que estás armando una tabla dinámica desde una tabla o un rango de celda. Detectó que vos estás en una tabla, en la tabla 1 de este libro. Y te dice si querés seleccionar otra tabla, otro rango, pero como estoy en la tabla de la que quiero hacer el resumen, me quedo acá, tabla 1. En este sector me dice en dónde vas a colocar la tabla dinámica, el informe que queremos armar, y te propone nueva hoja de cálculo. Todos van a hacer aceptar y fíjense que a la par de la hoja de salario aparece una hoja nueva que con doble clic le voy a colocar ejemplo 1. Ejemplo 1, aparece en informe vacío el listado de campos a la derecha que cada uno
por eso necesitaba que cada una de las columnas tenga título. Están los títulos de cada una de las columnas. Y ahora les muestro cómo en esta hoja nueva, recuerden colocarle el nombre ejemplo 1, se arman resúmenes trabajando con este panel de la derecha, que es elegir alguna columna que yo necesite resumir para que se vaya incorporando al resumen. La elección es la siguiente. Además de detectar, este panel, detecten que hay dos nuevos menús en la parte superior. Si ustedes se ubican en una celda vacía, pierden el panel y pierden los dos últimos menús. Si vuelven a cualquier parte del informe, en cualquier celda, recuperan el panel y recuperan los dos menús. ¿Bien? Eso como pauta inicial para ir armando informes. Si se llegan a perder y si están en una celda vacía, vuelvan al menú. Vuelvan, a la tabla, al informe vacío y van a ver cómo lo recuperan. Había propuesto trabajar un resumen con las categorías de los empleados. En el listado de campo, como lo están viendo, en esta barra de desplazamiento, ordena los campos y podés chequear categoría. Si tenés muchas columnas, el que tenga versión nueva va a ver que tiene una cajita acá donde vos podés escribir en esa caja la columna que estás necesitando trabajar y la elegís tildando la caja que está a la par del nombre de la columna, categoría. Al tildarla la caja de categoría, incorpora cada una de las categorías en la columna A y una por cada fila. Primera administración, primera superior, segunda administración. Esta herramienta ya te hizo en la columna A un pequeño resumen que tenés cargado como categoría en tu planilla. Y lo coloca en la primera columna en distintas filas. Esto que te acabo de decir acá de cómo te organiza el informe en la parte visual del informe, también te lo remarca en esta sección, parte derecha, de las distintas áreas que tiene el informe. Dice que las categorías están organizadas por filas. Lo leo acá. Ahora, en la cajita de buscar, borro lo que estaba tipeando, el que la tenga la utiliza. Ahora quiero trabajar con los sueldos, ¿sí? Que eran los básicos pactados. Tipeo la B larga o me fijo en el listado, hay una columna que se llama básico pactado. Lo elijo, siempre tilde la caja que está a la par del título. Al tildar esa columna básico pactado, van a ver que aparece una columna B a la par de cada una de las categorías, cuyo título dice suma de los básicos pactados. ¿Qué hizo la herramienta? De los datos originales, todas las filas que decían categoría primera administración, le sumó los valores numéricos que estaban en la columna básico pactado y lo colocó a la par. Lo mismo hizo con las filas que decían categoría primero superior y sumó los valores numéricos que estaban en la columna básico pactado y lo colocó a la par. Además, me hizo un total general que es la suma de todos los básicos pactados de todas las categorías. Con esos simples dos clics, esta herramienta me colocó por filas las categorías y a la par, en un área que se llama sumatoria de valores, las sumas de los respectivos básicos pactados. Lo podés leer en esta parte derecha y también lo podés leer acá. Entonces, miren si no es una herramienta simple de utilizar para poder resumir alguna información que te pidan en la empresa. ¿Por qué se llama tabla dinámica? Ahora, borro la cajita de búsqueda, me dicen, ¿sabes qué? No quiero trabajar con las categorías. Del listado de las columnas, saco el tilde a categoría y me dice, quiero trabajar con los cargos. Elijo la columna cargo. Ahí está otro resumen dinámico que podés armar. Por cada cargo que hay en fila, su respectiva suma de básico y hay un total general
que es el mismo de recién, nada más que acá te organiza la información por cargo. Saco el tilde a cargo, elijo localidad. De las distintas columnas, había una columna que se llama localidad. Le elijo. Localidad es una columna que tiene los siguientes valores: Cerrillos, Jujuy, Salta y Tucumán, y a la par está lo que yo le estoy pagando en su suma de básico pactado a cada una de las localidades. Y me da el mismo total que me dio por categoría y que me dio por cargo. Estás viendo que es una herramienta no muy compleja de trabajar. Hace resumen por la columna que vos elijas y se organiza por fila. Y a la par, algún valor numérico de suma. En este caso, podemos cambiar el cálculo, ya vamos a hacer más ejemplos, y va viendo cómo te resumen la información. Y algunos la utilizan para resumen y para chequeo. ¿Por qué? Te dice, Salta, me figura 1.407.466 pesos de básico. Bien. Me sumó entonces a todas las filas que decía Salta en localidad los valores numéricos que están en la columna básico pactado y lo colocó a la par. Yo quiero chequear, así que mucha gente lo usa para chequeo, le hace doble clic a ese valor numérico, a la celda B6 le hago doble clic y en una hoja aparte aparecen todas las filas que decían Salta en localidad, que son 50, cuyo básico pactado de la columna L lo elijo, es ese 1.407.466. Me hace un chequeo en una hoja aparte. Hoja 2, que si la quiero la imprimo, la hago PDF, la envío por mail, me vuelvo a la hoja ejemplo 1, que es la que está a la derecha, y vuelvo al resumen. O sea que es una herramienta tanto para resumen como para chequeo. Probemos con Cerrillo. Cerrillo me dio ese valor numérico, doble clic al valor numérico 127.149, doble clic en el valor numérico resumido, me hace una hoja auxiliar de chequeo de todos los registros de filas que decían en esa columna de Cerrillos y básico pactado, ese monto que me está resumiendo. Vuelvo a la hoja ejemplo 1. Esas hojas que aparecen son de chequeo, son de ese momento, la podés imprimir, la guardás, la envías, la haces PDF, después si querés la eliminás, ¿ok? Entonces, una herramienta muy fácil de armado, de resumen, de chequeo, de cambio, por eso se llama dinámica, que van a empezar a trabajarla desde hoy, y mi intención es mostrarle en base a 4 o 5 ejemplos más ¿qué otra cosa se puede hacer con esta herramienta? Esta sería como la presentación. Mi intención es ahora empezar a mostrarles más ejemplos. Antes de avanzar en los siguientes ejemplos, una aclaración más, que es la siguiente. Cualquier valor que te resume esta herramienta con alguna operación matemática, estos valores numéricos, son inalterables. No podés modificarlos. Si vos le querés cambiar un valor numérico, no te lo permite la herramienta. En cambio, todo lo que es texto, sí te permite, ¿sí? Total de sueldos. Acá le puedo poner localidades. ¿Sí? Si algún valor, por ejemplo, Cerrillo está mal escrito, acá puedo ponerle Cerrillo mayúscula. Puedo cambiarlo. Puedo colocarle todos los bordes. Puedo hacer un buen informe. A estos valores numéricos le puedo dar un buen formato. Es un informe de resumen, pongo un título acá arriba, ¿sí? Única recomendación, no podés cambiar los valores que resumen. Estos valores provienen de otra planilla donde está cargada la información. ¿Está? Bien. Esta es la presentación del tema. Vamos a hacer el ejemplo 2. Hago una pequeña pausa. Se entendió cómo es la mecánica, hacia dónde vamos, que vamos a ver resúmenes con tablas dinámicas. Si pudieron repetir,
Ahí los leo un poquito si tienen alguna duda. Si no, vamos avanzando con la planilla que se llama Subió Ventas. ¿Sí? Ahí leo un poquito. Subió Ventas es con la que vamos a hacer el segundo ejemplo. Bien, Mariano, bien, Juan Pablo. Sí, Claudio. Bien. Bien. Repito yo a ver los pasos, cómo hiciste. Estoy en la tabla dinámica. Decidiste chequear Jujuy. Doble clic. Lo hago yo. Me aparece una hoja auxiliar que clave el nombre, dice hoja 4, que siempre aparece a la par de la tabla dinámica, de la hoja donde tiene la tabla dinámica. Yo le puse ejemplo 1 para ir viendo y ser prolijo en la presentación. Vuelvo a esa hoja, ahí está mi informe. No, hace un cancelar, no la vas a eliminar. Y te propongo que hagamos con suyo venta la misma secuencia que vas a ver que no vas a tener problema. Vamos a subió ventas, repasemos la secuencia, hagamos un segundo ejemplo y a ver si podemos dilucidar cómo estás trabajando. Sí, a ver, lo tratemos de repetir y veamos a ver si ahí queda claro. No tendría que aparecer, ¿no? A ver, lo hagamos. Inicio el ejemplo número 2. Estoy en una planilla que tengo registrado facturas de venta. Si miran, esta planilla es una planilla común, ¿sí? Que tengo productos, clientes, vendedores, cantidades vendidas de cada producto y un importe, ¿sí? En la columna N. Decido hacer un resumen y lo primero que me dice esta herramienta, tenés que chequear que tengas títulos. Y si tengo muchas columnas, lo primero que me dijeron es, ubicándome en cualquier celda, dar formato como tabla. Clave este paso. Clic en dar formato como tabla. Elijan cualquiera de los formatos que les propongan y clave acá, detectar que tengan el tilde y detectar hasta dónde les ha reconocido que tienen información esta tabla. Les leo en voz alta. Me figura desde la celda A1 hasta la celda N42. Hago aceptar. Bien. Bien, yo estoy en Subió Ventas, lo dije en voz alta. Subió Ventas. Capaz que vos estás en la hoja Ventas o IVA Ventas, que está mucho más a la izquierda. Ahí está, bien. Eso es importante, yo lo leo en voz alta, porque si no les coincide, están en otra planilla. Bien. Siguiente paso. Me ubico en cualquier celda de esa nueva tabla que se armó y voy al menú Insertar y elijo la opción Tabla Dinámica. Primer botón de tu izquierda del menú Insertar. Me dice que va a ser un resumen de la tabla número 5, me figura a mí, número 4, chequeo que me esté tomando bien la información que yo quiero resumir. Y recuerden que va a colocar este informe en una nueva hoja de cálculo. Hago aceptar. Esa hoja de cálculo, miren, me voy a mover hacia la derecha. Siempre la coloca a la par de la planilla que tiene los datos. Le voy a hacer doble clic y le voy a colocar el nombre ejemplo 2. ¿Bien? Y tengo esta ventana con este panel de la derecha. Y recuerden que el paso de hacerla como tabla la información a resumir, el primer beneficio es asegurarme los títulos de cada columna
muevo donde leo eso, que me sirve si alguna columna no tenía título, ¿ok? Y ya les voy a dar qué otros beneficios me da tabla para cuando haga algunos resúmenes. Decido hacer el ranking de clientes. ¿Qué clientes compró más? ¿A qué cliente compró menos? ¿En base a qué? Del listado de columnas, obviamente voy a elegir la columna que dice cliente, tildo la caja de cliente. Ya tengo organizado en la columna A cada cliente de la A a la Z por filas. También chequeo que me ha organizado los clientes por fila en la columna A, de la A a la Z. Además del listado de columna, me voy al último, a la última columna se llama importe moneda principal o importe. La última columna del listado de columnas que tiene la tildo, y esta columna aparece como un resumen en la columna B usando la operación de suma. ¿Por qué? Porque esa columna tiene números, todas sus celdas. Entonces, esta herramienta automáticamente me propone hacer la suma de los respectivos valores. Y con la misma explicación de recién. Organizó el resumen de la siguiente manera. Por cada cliente, y empezó con el cliente Amazon Group, a todas las filas que tengan cargado como cliente Amazon Group, le sumó los respectivos valores que estaban en la columna de importe de moneda principal y lo colocó a la par por cada uno de los clientes y me armó un total general. Vean, ya sé cómo armó el resumen, por filas y por sumas. Leo el título y leo en esta parte derecha, parte inferior derecha, el área de sumatoria de valores. Decido armar el ranking. Me ubico en cualquier celda de la columna B que tenga números y esta herramienta es muy potente en cuanto al uso de su botón derecho del mouse en donde estés ubicado. Párate en cualquier celda de la columna B, botón derecho y siempre te va a mostrar opciones muy prácticas, depende de dónde hayas presionado el botón derecho. Y tenés una opción de ordenado. Ordenar y decidís hacer un ordenado de mayor a menor. Y vos decís, pero estoy en una sola celda. Despreocupate que el Excel en tablas dinámicas y cuando tengas bien cargada la información, elegís ordenar de mayor a menor y ordena en forma correcta toda la información. No te mezcla datos y vas a ver que el cliente número 1 que más venta le hiciste es Manganelo SRL y el que menos tiene registrado ventas es el consumidor final. Hiciste un ranking de los clientes. Bien. Avanzo. Decido mostrar en forma uniforme un formato en los valores numéricos, porque me da impresión que hay celdas, por ejemplo, la 17, la 14, la 11, que al tener decimales parecen que no están bien ordenadas. Presiono botón derecho sobre una celda, cualquiera que tenga número, de la columna B, y recuerden que del listado de opciones hay muchas muy útiles para trabajar en esa columna. Elijan formato de número y de las categorías que les presentan a la izquierda, elijan contabilidad, chequeen esta parte si les parece correcta y hagan aceptar. Con una que formatees, formatea todas y tienen un formato uniforme. Ahí ya estoy detectando mucho más claro lo que quiero mostrar. Entonces, esta herramienta, están viendo en pantalla, tienen el ranking de sus clientes en base a las ventas. Quiero ver cómo conformó el 1.188.000 de Manganelo, celda B4, y ahí vamos Claudia, le hago doble clic a ese valor numérico y me aparece en una hoja aparte, a la par del resumen,
las facturas de ese cliente, cuyo monto total es el que me figura en el resumen. Si yo vuelvo a la hoja que está a la par, ejemplo 2, retomo el resumen y retomo los chequeos. Si quiero la hoja de chequeo, en este momento la puedo borrar, la puedo ocultar, la puedo mover, como quieras, pero no te borra información. Vuelvo al resumen. Hago pausa, lo leo. ¿Le salió? Ordenado, informativo. Claudia, y no te borró nada, ¿no es cierto? Vale. Anduvo. Bien, Mariano. Ah, eso fue de recién. Bueno. Bien, Mariana. Bien, Juan Pablo. Ahí tienen un chequeo. Ahora, detecten y voy avanzando sobre estos resúmenes. Detecten que esta herramienta, en la celda A3, está la opción de filtro, pero no tiene la opción de filtro la columna B. La celda B3 no tiene la opción de filtro. ¿Cómo trabaja el filtro en esta herramienta? En la celda A3, en la flechita para abajo de la opción de filtro, tiene la forma de trabajar el filtro como siempre en el Excel, con las etiquetas que tiene esta columna. Te muestra los valores que tiene cargado. La columna A te presenta un filtro de etiqueta y te presenta el filtro de valor. Por el cual si te dicen, mira, de los clientes, en filtro de valor, solo mostrame aquellos que le haya hecho venta mayores o iguales que, y le digo 100.000 pesos. Escribo 100.000 en la cajita. Te va a filtrar por el valor de cliente y va a mostrar elementos que sean su suma del importe mayor o igual que y el número que escribas acá, 100.000. Hago aceptar. Fíjate que se redujo el listado, solo me está mostrando aquellos que hayan tenido esta suma mayor a que 100.000. No te muestra el filtro acá, pero sí en el único lugar donde tengo fila. Ahí está el embudo. Ese embudo también aparece en la parte derecha de la pantalla del cliente para indicarte que este informe se resumió con algún filtro que aparece en esta descripción. Hago clic en el embudo de la celda 3 y lo borro el filtro del cliente. ¿Está? O sea que sepan que este resumen de tabla dinámica no presenta filtros en las columnas, pero sí lo presenta en el único lugar de filas con filtros de valor y ahí tienen para trabajar con filtros. Miren si les llegan a pedir, vuelvan ahí a filtro de valor, si les piden, que muestren el top 5 de sus clientes. Tengo muchísimos clientes con muchísimos productos, si estás resumiendo por producto, y me dicen, solo mostrame los 5 mejores. Me voy a filtro de valor, tengo la opción de 10 mejores, es la última que aparece de las opciones. Me pidieron los 5 en vez de 10, escribo 5 o uso las flechitas. Y esto me dice que voy a mostrar los superiores 5 elementos por la suma del importe, que es el único campo que tengo en la columna B. Hago aceptar y tengo el top 5 en pantalla. Detecto que está el embudo en la parte derecha y también en la celda 3. Son los dos únicos indicadores visuales que este informe está filtrado. Fíjense que no te coloca los colores en azul de las filas ni abajo cuántos registros, ¿sí? Clic en el filtro, borro el filtro del cliente. ¿Qué viste en el ejemplo 2? Como para que hagamos un video prolijo. Viste cómo hiciste un ordenado, un formateo de los valores numéricos y un poco de la opción de filtros que propone la herramienta de dinámica. Entonces, vayan viendo cómo utilizan la herramienta para poder hacer algunos resúmenes. Miren lo siguiente. Estos clientes
que están acá, hicieron compras en distintas sucursales. Esas sucursales, ¿sí?, están en el listado. Centro de costo figuran acá. Tilde en centro de costo a la derecha. Al tildar alguna columna adicional, esta herramienta hace informe un poco más complejo, con esquemas. Repito, tengo tildado cliente y tengo tildado centro de costo. Veo los tildes y los veo acá también en la sección de filas. Dice, el esquema que te voy a armar es como primer nivel los clientes y dentro de cada cliente lo que compro en cada sucursal o centro de costo. ¿Cómo lo leo? Manganello, que este es el total que ha comprado, compró en estos distintos centros de costo estos montos. Estos montos que están acá, el desglose de lo que están acá arriba, si vos los pintas, te tienen que dar el mismo monto. Horizonte S.A., que es el segundo cliente, solo hizo compras en un solo centro de costo. Hernández, en estos dos, cuya suma dan el total. El total lo puedes tener arriba o abajo, depende de tu versión. El total general del informe no ha variado. Nada más que ha variado la organización de cómo te lo muestra. Y vos decís, mirá, muevo el mouse, ¿dónde lo voy a hacer trabajar? Primer nivel cliente, segundo nivel centro de costo. El jefe me dice ahora, cámbiame el diseño. Quiero ver por centro de costo cómo fue la compra por cliente. Hacen esto. En este sector donde muevo el mouse, me ubico arriba de la palabra cliente, botón izquierdo sin soltar. Miren cómo están las flechitas de movimiento. Muevo hacia abajo y lo pongo abajo de centro de costo. Suelto el botón izquierdo, le cambio el orden. Primer nivel centro de costo, segundo nivel cliente. Por cada centro de costo me dice qué clientes fueron a comprar con sus respectivos totales. Y el total general, fíjense que no varía. Por el cual se refuerza el concepto que esta herramienta se llama dinámica. Los informes los vas armando en forma dinámica en donde te represente la forma más práctica el resumen para mostrar. ¿Qué pasa acá en columnas? Centro de costo, con el botón izquierdo, lo decido llevar acá a columnas y suelto el botón izquierdo. Obtengo este informe de resumen. Los clientes están por filas y los centros de costos están por columnas. Clientes por filas, centro de costo por columnas. Y solamente hiciste el movimiento y el total general da lo mismo. ¿Querés ver lo que compró Manganello en este centro de costo que le da 418.000 pesos? Le haces doble clic a ese valor numérico y lo tenés en una hoja aparte. Entonces, el siguiente ejemplo, que va a ser el ejemplo 3, le voy a mostrar cómo esta herramienta permite incorporar más columnas para poder hacer resúmenes un poquito más interesantes de la información de que ya la tienen cargada, ya la tienen preparada. Propongo que haga hacer ese ejemplo con la planilla de compras. Se llama Subio Compras. La escribo por si Subio Compras. Ubíquense en esa planilla para hacer el ejemplo número 3 con más variables y los voy a hacer trabajar repitiendo todos los ejemplos del anterior e incorporando algunas nuevas opciones. Bien. Hago una pequeña pausa si quieren que repita algo, si no con un OK avanzo con el tercer ejemplo. ¿Cómo van? Los leo. Bien, Mariano, Claudia. Bien, Bernardo. Juliana, Elina. Ahí Juan Pablo me pregunta, ¿a cuál le di doble clic en el ejemplo 2? Le di a
la celda C5, que es manganelo de sistemas, 418.260. Bien, bueno, está bien. Avanzo con el ejemplo número 3. Tengo una planilla registrando las compras de un sistema que tengo fecha de registro, fecha fiscal, un proveedor, qué producto compré, a qué centro de costo o sucursal lo asigné, importes y demás, ¿sí? Tengo bastante información de compras, ¿sí? Sube o compras. Decido hacer un resumen que compro a cada proveedor y que le asigno a cada sucursal o centro de costo. Muy similar a lo de recién. Entonces, paso 1, doy formato como tabla. Chequeo hasta dónde me toma la tabla, que tenga los títulos, hago aceptar. Paso 2, decido hacer el resumen con el menú insertar. Fíjense que el que tenga versión nueva ya tiene la opción de resumen como tabla dinámica disponible ahí. El que no, lo hagamos con los pasos, menú insertar, tabla dinámica. Y recuerden que el informe lo va a tomar y lo va a ingresar en una nueva hoja de cálculo, hago aceptar, a la par izquierda de la planilla que tiene los datos. Le voy a colocar el nombre ejemplo 3. Bien. Repitiendo la secuencia de pasos, voy a recordar cómo hago un resumen de los montos que le he comprado a cada proveedor. Del panel de la derecha, decido elegir proveedor. Si por ahí no recordás qué tenías cargado en proveedor, fíjense que a la derecha de cada campo está la opción de filtro, donde vos podés visualizar qué tiene cargada esa columna, como hago cancelar, para no estar yéndote a la hoja donde estaban los datos, ¿sí? Ya lo podés ver ahí con este botoncito. Elijo proveedor. Recuerden que al elegir proveedor me lo coloco organizado por filas en la columna A y ordenado de la A a la Z. Luego decido trabajar con el importe de moneda principal, última columna, que es los montos de las compras de cada proveedor, entendiendo que esta herramienta hace el resumen sumando los importes de cada proveedor y colocándolo a la par y dándome un total general. Haciendo eso doble clic. Recuerden que el que se va del informe puede volver al informe y recuperar los campos de los elementos de la tabla a la derecha. Miren esto. El panel de la derecha, hay veces que alguien lo cierra por error o para aprovechar el tamaño, porque no tiene tamaño, perdón, en la pantalla, y lo cierra, y vos vas y volvés y no lo recuperás, como te dijo el profe, si te vas y volvés no lo recuperás. ¿Cómo hago para recuperar el panel de la derecha? Botón derecho sobre cualquier parte del informe, mostrar lista de campos. Muy potente el botón derecho en esta herramienta. Bien. Bueno, repasemos cómo ordeno por la columna B. Me paro en cualquier valor numérico, botón derecho, y tengo la opción de ordenado. Vamos de mayor a menor. Mi proveedor al que más compra le hago es Ranocchia, al que menos Mirvan. Detecto que no son uniformes los formatos, por el cual hay valores que parecen valores más altos, entonces con botón derecho sobre cualquier valor numérico formateo los números. Formato de número y elijo un formato uniforme. ¿Sí? Trabajo con moneda. Doble clic le puedo hacer moneda y listo. Repetí la secuencia de pasos de un ordenado y de un formateo. Ahí vemos que he repetido todos los pasos del ejemplo 2. Ahora decido
del listado de campos hacer trabajar a los centros de costo o las sucursales. Y veo que me organiza la información en esquema. Primer nivel el proveedor y segundo nivel el centro de costo. Decido, y acá miren por qué decido esto, para que les quede como una idea de cómo vas armando, configurando tus informes. Acá yo puedo ver un detallado, ¿no es cierto?, de los centros de costos por cada proveedor, ¿sí? Que le compre por cada sucursal, ponele. Y voy a decir, mira, son poquitos los centros de costo, entonces si yo lo coloco al centro de costo en columna, como lo están viendo de la parte de fila, botón izquierdo sin soldar, lo llevo a columna y ahí lo suelto, miren el check visual, esa línea en color que aparece, vas viendo que como son pocos los centros de costo, me los organiza en columna y yo puedo ver este informe tabular y me está dando el mismo monto, pero con una buena organización visual. Y acabo de repetir toda la secuencia de pasos del ejemplo anterior. ¿Qué es lo que vas a notar? Repito, centro de costo lo tengo en columnas y en filas tengo el proveedor. Aparece un filtro en la celda B3 y un filtro en la celda 4. En la celda 4, el filtro por proveedor. Y en la celda B3, el filtro por las columnas. Por el cual, si vos querés ver lo que se compró para depósito y comparar contra logística, haces aceptar, solo se reduce a esos dos centros de costo, a esos proveedores. Celda B3, filtro, borro el filtro. Por el cual ahí tenés una forma de trabajar ya con dos filtros, por el de la columna y por el de la fila. Si el de la fila quiero ver tan solo algunos proveedores, que los elijo al azar para mostrar el ejemplo, y que compraron estos proveedores para todos los centros de costo para algo específico, ¿sí? Borro el filtro. O sea que al incorporar más elementos o campos y en la organización de cómo coloco en fila y cómo en columna, aparecen algunas opciones interesantes para poder hacer un control de lo que tienen cargado. Bien. Ahora, estos filtros que les acabo de mostrar, ¿cómo sería mucho más práctico si yo tuviera esos botones que yo les mostré en la clase 1? Que me permitiría mostrar o ser más dinámicos en el filtrado de datos. Miren cómo los voy a hacer trabajar. En cualquier celda del informe, ¿sí?, ubicándote ahí, te vas a ir al último menú que te presenta el Excel. Se llama Diseño. Haces clic en Diseño. Luego te vas a ubicar en el menú que está a la par de Diseño, ahí a la izquierda. En ese menú vas a identificar una opción que se llama Insertar segmentación de datos. Si tenés muy chiquita la ventana, como lo estoy mostrando ahí exagerada, si tenés muy chiquita la ventana, esa opción está en el grupo de filtrar, donde hay un embudito y ahí está la segmentación de datos. Bien. Clic en esa opción y te sale el listado de columnas, que la idea es proporcionar botones para hacer filtros del informe un poco más visuales. Y decido elegir centro de costo, decido elegir proveedor, ¿sí?, y decido elegir una columna que no está en el informe, producto. No es necesario que lo que vos elijas acá esté figurando en el informe. Elijo 3 para este ejemplo. Después podés volver a hacer clic en la opción y elegir una más o quitar alguna. Y aparecen estos botones que son mucho más prácticos de manejar. Miren cómo los corro desde los títulos, el botón izquierdo sin soldar, en alguna parte de la pantalla. ¿Bien? Por el cual, si alguien me pide
que únicamente quiere ver las compras del centro de costo logística, aprieto el botón logística y ahí tengo los proveedores que compraron, que le compré para logística. Sistemas, ventas, tecla control presionada, puedo presionar y elegir más botones. Suelto la tecla control, el botón izquierdo, puedo elegir más botones y vas viendo cómo se incorporan. Aparece en el título el embudo para borrar el filtro y puedes ver la información completa. Decido elegir, por ejemplo, sistemas, tecla control depósito y de ahí únicamente unos proveedores específicos y voy eligiendo algunos proveedores. Me corro un poquito ahí. Miren cómo pueden hacer jugar los filtros en forma conjunta. Borro filtro, tengo toda la información, ¿sí? A estos filtros o segmentadores le puedes dar algún tipo de colores más vistosos para que sean visibles. Y algunos, miren, producto y servicio, si detectan una opción que se llama columna, le puedes dar esta forma visual de presentarlos en más de una columna. En el centro de costo lo puedo colocar en 2 columnas y puedo achicar esto y puedo trabajar así. ¿Está? Entonces te paras en cada uno de los segmentadores y le puedes dar estilos y columnas. Y acá vas de ver entonces cómo un informe, miren, me voy a alejar un poquito con el zoom, le puedes dar esa forma de hacer el resumen con una forma más dinámica de hacer los filtros. Si hay algún filtro, miren, el producto y servicio que no figura, ¿sí? Con tecla control voy eligiendo varios elementos, que no figura, lo mismo me filtra y acá estoy viendo qué le compré de estos productos, a qué proveedor y a qué centro de costo fue asignado. Sin necesidad que la columna productos esté en el informe. ¿Tá? ¿Qué viste en el ejemplo 3? De paso voy haciendo una pausa, me van diciendo si lo pudieron repetir, si le va quedando claro, ¿sí? En el ejemplo 3 viste cómo armar un resumen con más de un campo, proveedor y centro de costo, cómo organizaste el formateo, el ordenado y cómo le agregaste estos botones para hacer mejores filtros. ¿Cómo le fue? Bien, bien. Bien Bernardo, bien Juan Pablo, bien Martín. La idea es que vayan viendo algunos ejemplos que les permitan hacer, digamos, resumen de lo que ya tienen en sus planillas, ¿sí? Y ese resumen, hacerlo más dinámico con estos segmentadores y poder organizarlos y ver cómo trabaja. Bien Mariana, bien Elina. ¿Qué más se puede hacer con estas opciones de tabla dinámica? Bien Pablo. Evaluemos de vuelta las compras. Voy a Subio Compras y miren lo que se pueden hacer con los resúmenes. Recién hice un ranking de proveedor, ¿no es cierto? ¿A qué proveedor le compré más y a qué proveedor le compré menos? Ahora voy a hacer otra evaluación. ¿A qué proveedor le compré más y a qué proveedor le compré menos? Voy a hacer un ordenado, pero también quiero en cuanto a sus montos y quiero también saber cuántas compras les hice, cuántas facturas tengo de cada uno de los proveedores. Bien, veamos eso, si se puede hacer algún informe que me refleje esa información. Estoy en la hoja Subio Compras, ya le hice tabla, entonces directamente menú insertar, tabla dinámica. Y hago aceptar.
a la par de la hoja aparece una hoja nueva que le voy a dar ejemplo 4. Mi objetivo es llegar a hoy por lo menos a 5 o 6 ejemplos, ¿sí? Bueno, sigo enfocándome en los proveedores, porque siempre dice, a ver, ¿a quién le compra más, a quién le compro menos? Elijo el proveedor y elijo los importes. Bien, esta ya la vi, me decís vos, me suma cada importe, cada proveedor a la par. Bien. Ahora necesito que en la columna C me diga cuántas facturas hay de cada proveedor. Miren cómo lo hacen. Hago ahí como una pequeña pausa, elegí proveedor, elegí importe. Miren, importe, estoy moviendo el mouse en la parte derecha, ya está elegido, está incorporado al informe y está sumándose sus importes. Muevo donde leo eso. Con el botón izquierdo del mouse, trabajo sobre la columna importe moneda principal, botón izquierdo sin soltar sobre el texto, lo vuelvo a llevar acá al sector de suma de valores y suelto el mouse. Y ahí me aparece una columna C haciendo la misma operación de suma. Bien. ¿Qué otra operación se puede mostrar como resumen? ¿Siempre suma? No. Párate en cualquier valor numérico de la columna C y presionas botón derecho, repitiendo que el botón derecho es muy útil en esta herramienta. Botón derecho del mouse sobre cualquier valor numérico de la columna C, que repito, la arrastré acá, apareció acá, y aparece entre las opciones resumir valores por, que te dice en pantalla, mira, por defecto te hago sumado de datos. ¿Querés hacer recuento? ¿Querés hacer promedio? Mira todas las opciones que te presentan. Elegí el recuento. Y te aparece valores de 2, 3 y 5. ¿Qué significa? Para el primer proveedor que tengo acá arriba, que es Alto del Sur, la suma de sus respectivos importe en moneda principal es de 15.000. Sumo todos los valores numéricos de esa columna. En cambio, en la columna C, contó los valores numéricos de esa columna. Me figura 2. Dándote una noción que acá son 2 facturas, 3 facturas para cráter, 3 facturas para dunas, 5 facturas para estrada. Tengo la suma de los importes y la cantidad de la factura a la par. Quiero ordenar por cantidad de factura. Quiero ver a qué proveedor le hago más compra en operaciones, no en montos. Botón derecho sobre cualquier valor numérico de la columna C, ordeno de mayor a menor. Ranocchia tiene 7 facturas, Transporte Jorgito 7 facturas, Telmax 6 facturas. Quiero ver las 6 facturas de Telmax que me da este valor numérico, doble clic al número 6, ahí tengo las 6 facturas en pantalla. O sea que una herramienta muy práctica para el resumen y para el chequeo. Vuelvo a la tabla dinámica. Avanzo. Viene el jefe y me dice, estos valores numéricos de la columna B, a ver, lo voy a formatear, de la columna B, formato de número, moneda. ¿Cuánto representa cada uno de estos montos respecto al monto total que tenemos para comprar en el mes, por ejemplo? Ranocchia de 640.000 sobre los 3,5 millones me está representando algo así como la quinta parte. Eso quiero que se refleje en alguna columna más. Y miren cómo lo vamos a trabajar. A importe moneda principal, que ya está elegida, la llevo de vuelta a una parte inferior. Si te queda chiquito esta parte, arriba de la palabra arrastrar campos,
miren cómo se coloca el mouse, la puedes hacer más alta a la parte esta de abajo y después la puedo hacer más estrecha. Bien, se agrega una columna D, una nueva columna que da lo mismo, que siempre por defecto suma. Botón derecho sobre cualquier valor numérico de la columna D y tienen para mostrar los valores como otro cálculo, como otro formato visual para ver la suma. Abajo de resumir valores por aparece la opción mostrar valores como. Y acá hago una pausa. Siempre y cuando estés trabajando con una versión del Excel del 2010 en adelante. El que tenga menos del 2010 ya lleva 12 años desde el 2010 el Excel ese, ¿no? Traten de trabajar con versión un poquito más nueva. Y esto, miren, mostrar valores como, aparece una opción que se llama porcentaje del total general. Clic. Y ahí está. Los 640.000 de Ranocchia representan casi el 18% del valor. El de transporte Jorgito casi el 12% del valor total. Este valor dividido esto y lo coloca acá. Entonces tenés un análisis un poco más extenso de lo que tenía de la información. Acá le puedes poner títulos, total. Acá le puedes poner facturas. Y acá puedes poner porcentual, ¿sí? O porcentaje. Autoajustás, ¿sí? Para que vos veas cómo con los simples ingresos, digamos, de los datos, podés presentar esta evaluación. Y está ordenado por facturas. Y tenés este tipo de resúmenes. Entonces en este ejemplo 4 viste que podés hacer, además de suma, otras operaciones. Viste recuento. Además, la operación que utilices la podés mostrar de otra forma con la opción mostrar valores como. Y hay muchas más que les permite hacer estos cálculos y visualmente representar la información que estás viendo. Y acá va, en este ejemplo 4, algo que es muy importante del por qué les digo que hagan su información como tabla. Así cierro el ejemplo 4 y tengo un tiempo para mostrar un ejemplo 5. Esta herramienta la vuelvo a tomar la semana que viene, recordando que les voy a dejar algunos ejercicios para que hagan. Es más, si tenemos tiempo vamos a hacer el primero para que nos quede claro y ustedes continúen con lo siguiente. Miren, yo le hice tabla a la información, por el cual si yo voy a Subio Compras y esta planilla me voy al final, Subio Compras, me ubico en una celda y le digo, mira, Dunas, elijo Dunas, Tab, ha comprado, y qué sé yo, me voy al final, 100.000 pesos más. Le cargo un registro. Dunas, 100.000 pesos más. Enter. Solamente le cargué Dunas, Sociedad Anónima en el proveedor y en el importe, en la última, 100.000 pesos más. En la planilla original, ¿no es cierto? Como vieron, cuando cargué la información, la tabla se expandió. No sé si ven un puntito inferior que dice, mira, esto forma parte de la tabla. Me vuelvo al informe. Sigue mostrándome los 3.573.000 y me sigue mostrando que hay 55 facturas. Me sigue mostrando, no prestamos la atención, pero Dunas sigue mostrando 3 facturas y este monto, 114.000. Yo le sumé una factura más de 100.000 pesos más. El informe permanece estático de la última vez que vos lo armaste o lo actualizaste. Y ahí te dije la palabra clave. A estos informes, cuando se le carga nueva información, hay que tener la precaución de actualizarlos. Botón derecho sobre cualquier parte del informe y elegir la opción actualizar.
me tiene que sumar 100.000 pesos más en los montos, una factura más, ¿sí? Y lo mismo con Dunas. Lo hago, botón derecho, actualizar, vuelve a leerme los datos, apareció la factura de más, los 100.000 pesos más, y en Duna, fíjense que ahí ya me está registrando el cambio. Por el cual, si vos agregás más registros y al tener la información original de la planilla como tabla, los informes directamente los actualizás y vuelven a leer la información. Si vos vas y actualizás y no estás viendo ningún reflejo de los cambios, tenés que ir a esta opción. Parte superior derecha, a la par de diseño, en ese menú, chequeás la opción que se llama cambiar origen de datos, que es el que te vuelve a revisar sobre qué datos estás haciendo el resumen. Como lo haces con tabla, fíjate que se da cuenta que la tabla se expandió y te fija y te muestra sobre qué estás haciendo el resumen. Si estás detectando que no te está tomando registro cuando vos lo vas agregando, acá lo puedes corregir. Hago cancelar. Entonces, en el penúltimo menú, esta opción clave, y esta opción es clave para actualizar los resúmenes y para chequear de dónde vienen los datos, ¿sí? Se llama actualizar y cambiar origen de datos. Hemos finalizado entonces el ejemplo 4. Me queda un ejemplo más como para cumplir mi objetivo, digamos, de la clase número 2. Mi idea es cautivarlo con la facilidad que tiene esta herramienta de hacer resúmenes. Muy simple, entendiendo cómo elegís cada campo, cómo se comporta, por qué proveedor se fue a fila, por qué una columna que tiene texto, la chequeo, por qué cuando elegí un importe se fue acá a sumar los valores, porque esta columna tiene valores numéricos en todas sus celdas, y se acomoda acá. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo formateo? ¿Cómo hago segmentaciones? Todo eso es como que vayan viendo los ejemplos y lo van a ir viendo de simple que trabaja la herramienta. Miren, de la planilla que les presento, hay una hoja que se llama TD1. Esto no sé si los mostré, ahí donde yo me muevo con las hojitas. Si vos presionas botón derecho del mouse, ahí está el listado de hojas, ¿sí? TD1, con doble clic. Miren esto. Hoja TD1, planillas chiquitas nomás tengo, ¿sí? Para completar el último ejemplo, para que vean lo que se puede hacer. En la hoja TD1 tengo información de gastos de obras. Atento, Proyecto Norte. Tengo una obra, un concepto de gasto y un importe que se ha pagado en estos distintos meses. Me dice, mira, quiero ver cuánto se gastó por obra, por concepto, por mes. Sumame estos valores. Bien. Inicio el resumen. Me paro en cualquier celda, le doy formato como tabla. Chequeo, me toma bien la información, tengo el tilde, hago aceptar. Luego, menú insertar, tabla dinámica, decido hacer el resumen en una hoja nueva que coloca a la par ejemplo 5. Bien, ejemplo 5. Entonces, decido hacer un resumen por obra y con sus importes. Bueno, 2 clics y ya tengo el informe. Obra e importe. Doy un buen formato a los números, botón derecho sobre cualquier número, formato de número, moneda. 525.826 pesos y ahí tengo de cada obra. Bien, me dice, ¿sabes qué? A este informe, muy probablemente, también quiero ver por concepto, tildo concepto. Quiero evaluar también los conceptos
que se han gastado cada una de esas erogaciones. Tildo concepto a la derecha y tengo este reporte. Por cada obra me ha hecho el esquema con los distintos conceptos y lo veo acá en la organización por filas. Decido llevar obra a columnas y tengo este informe que era muy práctico para hacer visualmente y poder verlo, ¿no es cierto? Tengo obras en columnas y en concepto tengo filas. Habilitaba los filtros y me acordé que los filtros es mucho más práctico hacerlos trabajar con la segmentación de datos. Clic en segmentación de datos y le digo, mira, me van a pedir por obra y concepto los filtros. Para yo ir analizando, aparece obra, aparece concepto, le decido dar 3 columnas para las obras y en concepto lo pongo acá, lo pongo en 2 columnas. Hago un aprovechamiento de pantalla y hago esta presentación. Bien. Y ya tengo, digamos, una forma de ir eligiendo por cada obra conceptos distintos o combinar los dos filtros, ¿sí? Tecla control e ir viendo. Bien, miren con qué es mejor visibilizar estos resúmenes que ya los vas manejando con los 5 ejemplos que viste hoy. Ubícate en cualquier celda de la tabla dinámica y lo mejoras con un gráfico que visualmente ayuda mucho a los resúmenes. Estando en cualquier celda de la tabla dinámica, te vas al último menú que se llama diseño y te vas al de la izquierda y ahí vas a encontrar la opción gráfico dinámico. Si tenés chiquita la ventana, está en el grupito de herramientas gráfico dinámico. Y decidís el primero que te aparece, hacer aceptar y tenés un gráfico de la información. Me alejo un poquito con el mouse. Lo de la tabla y el gráfico acá. Este gráfico decido ir entre los menús que están en la parte superior. Hay uno que se llama diseño. Ubicándome en el gráfico, último menú, hago un diseño de estos estilos que aparecen acá para visibilizar mejor la información. Ya tengo algo que me permite ver. Acá me permitiría mejor ver en la celda A4, voy a colocar concepto. En la celda B3 voy a tipear obra para que se vea mejor, digamos, estos títulos. Decido elegir una única obra y veo cómo la gráfica me va mostrando únicamente los gastos de esa obra que representa la tabla. Elijo otra obra y ustedes van viendo cómo el filtro, el segmentador cambia la tabla y esa tabla cambia la gráfica. Borro filtro, elijo un concepto particular para comparar entre las distintas obras, cuánto se gasta en distintos conceptos, en distintas obras. Y es muy visual y práctico visibilizar un informe con su respectivo gráfico y con sus respectivos segmentadores, que les permite a ustedes hacer este tipo de análisis y no es nada complejo. Agregaste un segmentador y agregaste un gráfico. Si el diseño no te conforma, te vas a diseño y elegís alguno de los que ya esté armado o haces una impronta con este botón si tenés las nuevas versiones, cómo querés mostrar los ejes, cómo querés mostrar la etiqueta de datos, si querés mostrar una tabla de datos abajo, si las leyendas las querés ubicar en una parte diferente.
¿sí? Y vas viendo, te quedas con uno, y lo más importante es el dinamismo que le das en cuanto a la elección de los filtros. Hago pausa. ¿Cómo les fue con la inserción del gráfico? ¿Les quedó claro cómo aporta y ayuda la segmentación con el gráfico? Ahí los leo un poquito. Bien Juliana, bien Juan Pablo, bien, bien. Ahí mientras los voy leyendo, estoy listo para usarlo. Muy bien, Elina. Mi intención es que, a ver, con el video, bien Elina, tienen esta cartilla, ¿sí? Y yo los hago trabajar con esta secuencia de pasos, ¿sí? Que es lo que hicimos de los 5 ejemplos. Bien Bernardo, bien Fernando, bien Estrella. Y acá le digo, miren, trabajen con el libro tabla dinámica inicial, ¿sí? Y trabajen con la hoja IVA compras. Use estos dos campos, ordene, recuerde si es necesario cambiar origen de datos, filtren, formateen en moneda. Bien Marcia. Entonces vos te vas y les tiene que quedar exactamente ese informe. IVA compras de las distintas hojas que hay acá. Te vas a ir al IVA compras. Paso 1, da formato como tabla. Me toma hasta la fila 68 y acá algunos, ojo, yo siempre les digo, revisame, la vas a tomar a la fila 68 en el IVA compra. Ojo, si las llegas a tomar sin haberte dado cuenta, cuando hagas la tabla dinámica y elijas proveedor y elijas importe, y total, perdón, proveedor y total, cuando ordenes de mayor a menor, vas a ir viendo que te aparece esto y en la práctica no figura de mayor a menor. Y después les pido que hagan el filtro de valor los 10 mejores. Y en vez de 10 elijan 5. Y después les pido que hagan un formato de número en moneda. Lo hice rapidísimo el ejercicio para que por ahí el que se tiente y no le salió y llegue acá y vaya a la práctica y dice, mira, me figura Laham primero y Azure el último y 210.000. Y me voy y yo estoy haciendo y nada que ver, me figura un total. Si te figuro esto, te vas a cambiar origen de datos y te fijas que te está tomando la tabla hasta el total. Tuviste un error ahí, te toma hasta el total. ¿Qué vas a hacer si hiciste eso? Lo que te conviene ir acá, a esta tabla, último menú, y esta opción de cambiar tamaño de tabla que lo dije al principio de la clase, clave para ver si está mal la tabla dimensionada, y toma hasta la fila 67. Aceptar. Me voy al resumen, lo actualizo, y ahí voy viendo que me va a tomar como lo pido acá en la práctica. Bueno, señores,